esta celebración del 1 de mayo se ha empañado con la pugna política entre las dos facciones del MAS y se ha convertido en una especie de manifestación de estas dos facciones. Por un lado, aquellos que gritaban Lucho no está solo, y por otro, aquellos que acusaban asegurando que Lucho es un traidor. Cuando no hay economía en el país, cuando no hay movimiento económico, cuando hay desempleo, cuando hay una crisis económica, se da el lujo de venir a festejar en Cochabamba. Ahora son pugnas callejeras que muestran la división dentro del MAS. El ministro de Gobierno, por ejemplo, fue agredido verbalmente, también le lanzaron algunos objetos en su marcha, en su paso por la ciudad de Cochabamba. Esperaron militantes del levismo al presidente Luis Arce con carteles que decían Lucho traidor, le gritaron también esa consigna. Una boleta de pago de don Juan Carlos Guarachi, 36.909 bolivianos para esa época. ¡Wow! Yo dije, caramba, habrá que ser dirigente minero, habrá que pertenecer a alguna de las estatales mineras para tener esa cantidad de dinero mensualmente. Un ejecutivo de la Central Obrera Boliviana con un salario que está bordeando los 40.000 bolivianos, sin duda alguna es un personaje que fácilmente se somete a los vaivenes del poder. Y eso ha quedado manifiestamente claro en esta marcha del 1 de mayo, que no es casual que se haya programado en Cochabamba. Esto es Cabildeo Digital. Zulema, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esta media jornada del 1 de mayo? Es indudablemente una media jornada que para el caso de Bolivia tiene muchas connotaciones, antes que laborales, políticas, ¿no es cierto? Un 1 de mayo sui generis, con la presencia de Arce Catacora en Cochabamba, presidiendo un acto de los trabajadores y, por supuesto, reitero, un acto inédito que confunde reivindicaciones políticas del gobierno con reivindicaciones laborales de los trabajadores. Y es que Zulema, este es el cuarto 1 de mayo, cuarta celebración del Día del Trabajador para Luis Arce como presidente. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Estamos a 1 año y 5 meses de que concluya su periodo constitucional, su mandato de 5 años, y es el cuarto 1 de mayo que encabeza los actos de conmemoración, de celebración del 1 de mayo. Y lo que yo he sentido, Zulema, es que está repitiendo, sigue prometiendo industrialización, sigue diciendo que están en marcha 130 unidades industriales, pero resultados concretos no hay. Me imagino que en sus cálculos estaba, por ejemplo, dar la buena noticia de cuánta producción teníamos de litio, de hierro en el Mutún, pero no hay nada. Entonces la industrialización sigue siendo una promesa en el cuarto año de su gestión, en el cuarto Día del Trabajador que celebra Luis Arce. Y por contrapartida, Evo Morales se dirigió también al país a través de sus redes sociales y reivindicó, recordó este 1 de mayo con la nacionalización de los hidrocarburos, que según Evo Morales ha señalado en sus redes sociales que disparó la renta petrolera del país de 3.000 a 38.000 millones de dólares en su régimen. Claro, lo que no dice es que se despilfarró gran parte de ese dinero en museos, en canchas de fútbol, en aeropuertos donde no hay ni aviones ni pasajeros, tanta cantidad de recursos que podían haber transformado la educación, la salud, la seguridad ciudadana en nuestro país, han sido básicamente despilfarrados, Zulema. Entonces, vemos este contraste entre un presidente actual que sigue prometiendo industrialización, que no se la palpa todavía en resultados concretos, y un expresidente que quiere volver reivindicando una de las tareas esenciales de ese momento, que fue la nacionalización de los hidrocarburos. Así de alguna manera han celebrado Arce y Morales este 1 de mayo.
Bueno, yo no lo llamaría celebración, en realidad es una tragedia lo que está ocurriendo al interior del MAS, por supuesto, en la pugna política, pero también en nuestras organizaciones laborales, Cacho. Efectivamente es la cuarta oportunidad que Luis Arce Catacora encabeza una marcha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, del Trabajador. Sin embargo, creo que este año ha tenido un toque que tú ya lo has destacado de alguna manera y que se ha hecho manifiesto también en esta pugna de declaraciones entre Evo Morales y del discurso de Arce Catacora. Arce Catacora ha terminado su discurso con una frase que ya se ha convertido, digamos, en el corolario de sus apariciones más políticas que de gestión gubernamental y sin traiciones, ni traidor ni cobarde, dijo, ¿no? Arce Catacora, seguramente en alusión directa a Evo Morales, pero también a lo largo de la manifestación que hoy debía ser una celebración de las reivindicaciones laborales, han convertido esto en una marcha política porque también han habido mueras a Arce Catacora en el transcurso de la marcha, alusiones directas a lo que consideran las facciones evistas de traición al proyecto del movimiento, al socialismo, y también la aparición de los famosos guerreros azules, entre los que estaba confundido el ministro de gobierno, el señor del Castillo. O sea, han hecho de la marcha de los trabajadores un escenario de la disputa política entre las dos facciones del movimiento al socialismo. Y para mí tristemente célebre ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el señor Guarachi, se ha hecho eco de esa pugna, ha manifestado en su discurso que en realidad había toda una estrategia política que intentaba, digamos, afectar la celebración del 1 de mayo, sin tomar en cuenta que al cierre de la marcha, estos denominados guerreros azules han reivindicado también la consigna de Lucho no está solo. Entonces, creo que esta celebración del 1 de mayo se ha empañado con la pugna política entre las dos facciones del MAS y se ha convertido en una especie de manifestación de estas dos facciones. Por un lado, aquellos que gritaban Lucho no está solo, y por otro, aquellos que acusaban asegurando que Lucho es un traidor. Tienes muchísima razón, Zulema. Este ingrediente político partidario ha marcado este 1 de mayo, este Día del Trabajador en Bolivia y en el mundo, con estas divisiones, ¿no? Qué lejos han quedado esas poderosas marchas encabezadas por los jerarcas del gobierno y del MAS, que ganaban varias cuadras, había mucho entusiasmo político partidario. Están ya prácticamente en los anales de la historia, porque ahora son pugnas callejeras que muestran la división dentro del MAS. El ministro de gobierno, por ejemplo, fue agredido verbalmente, también le lanzaron algunos objetos en su marcha, en su paso por la ciudad de Cochabamba. Esperaron militantes del levismo al presidente Luis Arce con carteles que decían Lucho traidor, le gritaron también esa consigna. La gente, los seguidores del presidente también intentaron reaccionar, la policía tuvo que ponerse al medio. Gracias nuevamente acá desde el sector de la marcha del 1 de mayo. Hay protesta con cacerolas en el sector.
con Franco García, quien es dirigente de Cercado, para comenzar. Franco, prácticamente un cacerolazo lo que está realizando hoy. Así es, no hay nada que celebrar el día de hoy. Lastimosamente, el señor Luis Arce Catacora se da el lujo de venir a la fiesta de los trabajadores cuando no hay economía en el país, cuando no hay movimiento económico, cuando hay desempleo, cuando hay una crisis económica, se da el lujo de venir a festejar en Cochabamba. No estamos de acuerdo con que venga esta fiesta, compañero, porque el presidente es persona no grata en Cochabamba, porque no ha hecho lo que debería haber hecho como boliviano. Nosotros como organizaciones sociales estamos presentes para hacer ver nuestro repudio ante la falta de economía en Bolivia y un cacerolazo de parte de las compañeras, porque no hay que comer, no hay que llevar a la boca de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños. Vamos a continuar con estas medidas hasta que nos escuche el pueblo y el pueblo también se asuma espontáneamente. Muchísimas gracias a los sectores sociales movilizados. Estamos en una crisis económica, las ollas vacías, no estamos viviendo en bonanza. Lastimosamente, este gobierno nos está llevando a una crisis fatal, a una crisis donde las damas de casa tenemos que aminorar nuestros costos en nuestros hogares. El huevo, un boliviano unos 50, 4 tomates están en 10 bolivianos. No puede ser. Primero desde ya no tenemos que festejar nada, porque muchos desempleados, muchas empresas, microempresas están cerrando las empresas porque ya no hay empleo en nuestra Bolivia. Y eso es a lo que nos ha llevado este gobierno, lastimosamente, con las pésimas políticas que está empleando en nuestro país. De esta manera, los distintos sectores sociales movilizados en esta marcha y que ha convocado a sector de trabajadores, pero cacerolazos, así también personas con carteles de quienes han protestado en todo el recorrido de su visita del presidente Luis Arce hasta el departamento de Cochabamba, pretendiendo participar del acto del 1 de mayo acá en el sector del departamento. Cacerolazo, pero asimismo también carteles de reproche y de traición al instrumento político. Con este detalle nuevamente hasta cabina central. Realmente, como tú dices, esta pugna interna, esta guerra de facciones se ha expresado ahora sí en las calles, en el recordatorio, en la celebración del 1 de mayo. Pero el que la pasó feliz, Zulema, amigos, el que realmente estaba bastante contento, era el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, que claro, recibió con entusiasmo los 2 decretos que establecen el incremento salarial, el decreto número 51-54 y el decreto número 51-55. Rápidamente comprometió el apoyo de todos los trabajadores, de los afiliados y los no afiliados a la COP, a que apoyen al gobierno de Luis Arce. Claro, estaba muy contento porque poco después comenzó a circular en las redes sociales, Zulema, amigos, una boleta de pago de don Juan Carlos Guarachi. Esto todavía está a confirmarse, pero es una boleta de pago con el logo, con el sello de la Comibol. Es una boleta de pago que corresponde a junio de 2022, ya es un poquito pasada, pero a mí me llamó la atención el monto del total ganado para don Juan Carlos Guarachi. 36.909 bolivianos para esa época. ¡Wow! Yo dije, caramba, habrá que ser dirigente minero, habrá que pertenecer a alguna de las estatales mineras para tener esa cantidad de dinero mensualmente. Si es del 2022, Zulema, ¿cuánto estará cobrando ahora don Juan Carlos Guarachi? Me imagino que cerca de los 40.000 bolivianos, si es que fuese verídica esta fotografía, este dato de su boleta de pago. Con razón estaba tan feliz, tan contento en el acto de celebración del 1 de mayo. Creo que estamos en un momento, Cacho, en que nunca como antes, ahora como antes, tiene sentido ese concepto de burocracia sindical. Creo que la Central Obrera Boliviana, que en otros tiempos ha encabezado realmente las luchas fundamentales de los trabajadores,
en un horizonte de reivindicaciones por la democracia, por la recuperación de la democracia, pero también en un horizonte de reivindicación de sus lineamientos políticos, inspirados desde la constitución de la Central Obrera Boliviana, ha pasado ya al olvido, con esta dirigencia que desde mi punto de vista encarna este concepto de burocracia sindical. Un ejecutivo de la Central Obrera Boliviana con un salario que está bordeando los 40.000 bolivianos, sin duda alguna es un personaje que fácilmente se somete a los vaivenes del poder. Y eso ha quedado manifiestamente claro en esta marcha del 1 de mayo, que no es casual que se haya programado en Cochabamba, porque como sabemos, Cochabamba, en concepto de una de las facciones del movimiento al socialismo, es pues el escenario de dominio de la otra facción del movimiento al socialismo. Es decir, la presencia de Arce Catacora y de el señor Choquehuanca en Cochabamba tenía un sentido de posicionamiento territorial allá donde supuestamente están los dominios de la otra cabeza del masismo que se llama Evo Morales. Entonces, hoy han convertido, con la complicidad de la cúpula de la Central Obrera Boliviana, de esta burocracia sindical que se está beneficiando de la representación de los trabajadores, que se ha prorrogado ya hace muchos años, están utilizando este escenario que debería ser un momento de reivindicación realmente de los verdaderos problemas y de las verdaderas necesidades de los trabajadores en un escenario y en un momento de disputa política. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.